En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que busque consolar o ser consolado. Comprendernos, ser comprendido. Amarnos, ser amado. Porque darnos se recibe. Olvidarnos se encuentra uno en ti. Perdonarnos es perdonar y morir en sí mismo. Se resucita la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a pasar lista. Ya tenemos 32. Todavía faltan como 30. Vamos a ver. Vamos a esperar. Día miércoles. Voy pasando lista. Luani Noelia. Presente. Valerie Annette. Presente. David André. Presente. José David Arias. Presente. Eliazar Rubén. Presente. José Ramón Aguilar. Víctor Jaciel Mejía. Presente. Denis Lenín Ulloa. Presente, Lick. Carlos Fabricio Martínez. Presente. Keren Marisol Rodríguez. Keren Marisol. ¿No está? Osmar Alexandro. Presente. Keren Jimena Celaya. Presente. Melvin Alejandro. Melvin Alejandro Lanza. ¿No está? Arlen Eduardo Lagos. ¿No está? Presente. Ah, listo. Axel Joan. Presente. Pamela Racheli. Presente. Ramón Armando. No, continúa, ¿verdad? Ya tiene fallas desde el primer día. Dariana Fabiela. Presente. Daniela Alejandra. Presente. Buenas noches. Jefferson Noel. Presente, buenas Jefferson. noches. Buenas noches. Alan José Rivera. Presente. Medardo José Paz. Presente. Medardo. Adriana Nicole. Presente. Jennifer Alejandra Sandoval. ¿No está? Angie Samantha. Angie Samantha Márquez. ¿No está? Mauricio Alexander Amaya. Presente, Mau- Lick. Henry José Flores. Henry José. ¿No está? Licia Arelí García. Lizy Arelí. ¿No está? No, no está. Permítanme por acá. Brittany Estefanía. Presente. Valerie Mariani. Presente. Elena María. Presente. Elena María. ¿Se encuentra? Sí, Sí. presente. Ok. Lidenis Ivette Enamorado. Lidenis Ivette. ¿No está? Josué Yair Colindres. Presente. Elena Joan Flores. Elena Joan. ¿No está? Valeria Elizabeth Rodríguez. Presente. Lisa Paulette Matute. Presente. Hilary Margeri. Presente. Hilda Rosario Urrea. Hilda Rosario. ¿No está? Maynor Baudilio. Tampoco. Tiene 5 fallas. Gerardo Josué. Gerardo José Mejía. ¿No está? Presente, Lick. Ok. Marlene Alejandra. Presente. María Fernanda Rivera. Presente. Ashley Daniela Reyes. Presente. Nazaret Alessandra Moncada. Presente. Perla Rubí Sandoval. Presente. María Fernanda Barrientos. Presente, Lick. Darisa Daniela Boden. Presente. Flor de Los Ángeles Calles. Presente, Lick. Eileen Melissa Calderón. Eileen Melissa. ¿No está?
Soad Yasmín. Presente. Emiret Soad. Presente. Ashley Rubí. Presente. Sofía Libet. Sofía Alibet. Presente. Adriana Grisel. Presente. Adriana Grisel. Ok. Jorge Armando Urbina. Presente. Ashley Paola Maldonado. Presente. Alex David Farid. Alex David Presente. Farid. Andrea Mariana Presente, Lanza. licenciado. Ok. Presente, Andrea. Andrea. Ok. Katie Cruz. Katie Cruz. ¿No está? Dilce y Olivet Muñoz. Dilce tampoco. Bella Rivas. Bella Rivas. ¿No está? Presente, presente, Ah, presente. ok. Voy a repasar los que al principio les puse falla para ver si ya entraron. Keren Marisol. ¿No está? Melvin Alejandro. ¿No está? Keren Maricel, presente. Keren Maricel o Marisol. Marisol, Marisol, ok. Listo. De ahí, pues supongo que Jennifer está retirada. Angie Samantha. ¿No está? Henry José. Tampoco. De ahí, pues Lizzie Arely. Tampoco. De ahí Lidenis. Tampoco. De ahí Elena. Elena Rivera. presente. Ok, Ah, Elena sí no. está. No, perdón, Elena Joan Flores es. Elena Joan Flores. Presente. Ah, ok, listo. Rivera dijo La ahorita. siguiente es Hilda Rosario. Presente, Lick. Ok. ¿Tu nombre de Hilda es con H o sin H? Hilda, De las dos maneras, Lick. de las dos maneras. ¿Cómo de las dos maneras? ¿Cómo aparece en tu cédula? Todavía no la tengo, pero con I. Con I. Ok. Sí, porque debe ser según la documentación oficial. Maynor Baudilio no está. Y Eileen Melissa. No bien. Ok, bien. Estamos Presente, viendo. Eileen. Eileen, no te veo en el chat. Ah, estás con arriba. Ok, listo. Ok, Eileen. Ok, ahí está. Bien, estamos viendo el tema de la numerología bíblica, terminando de ver los géneros literarios de la Biblia. Solo faltó un pequeño dato curioso, que es que respecto a lo que mencionamos ayer sobre el error de hacer un cálculo ahí medio raro, matemático, de el supuesto nombre que los papas damos a los católicos, según dice esta fundadora de los adventistas, pues realmente no es así, ¿verdad? ¿Alguien le levantó la mano por ahí? Katie, dime. Buenas noches, Liz. Es que yo no había entrado y me Ok, pasó lista. listo. Ok, ya Gracias. está. Pues claramente es un error, ya aclaramos quién es el verdadero personaje según la numerología hebrea y según la lógica también de la historia de lo que vivió el apóstol. Pero para que vean que en el mundo católico tampoco se quedaron quietos ante esta acusación muy gravísima, grave acusación que la siguen haciendo hasta el día de hoy, em, pues en algún momento, después de esta situación de la polémica entre católicos y evangélicos, pues le hicieron una jugada maestra realmente a doña Elena Gould White. Y es que utilizaron exactamente el mismo método que ella utilizó en latín, con letras, ¿cómo se llama? Romanas o números romanos. Y le hicieron la jugada con el nombre de ella, de esta manera, Ellen Gould White, que haciendo la suma, pues también casualmente da 666 y de una manera aún más clara, porque 100, 555 y 11. Fácil hasta de hacer la suma, ¿verdad? Ahora, ¿eso quiere decir que ella es el anticristo? Tampoco. Es que miren, podemos tomar cualquier nombre, como por ejemplo aquí, Alan Luther Wheaton, un nombre inventado, ¿verdad? Y puede sumar también 666. El punto es que no se puede interpretar la Biblia de esa manera. Para poder realmente encontrar el sentido, hay que hacer análisis histórico, lingüístico y basarse en las lenguas de la Biblia. No andar inventando con lenguas modernas, porque realmente si no generamos este tipo de, imagínense, qué triste, estar peleando católicos evangélicos cada vez que atacan al Papa por algo que no tiene ni sentido. Entonces realmente no vale la pena.
No vale la pena realmente tener este tipo de fundamentos y de ataques sin ningún tipo de respeto a los datos históricos y a los datos bíblicos, que es lo que realmente hay que velar. Ahora, por siguiente, saliendo de la introducción a la Biblia como nuestra guía y bitácora de la vida cristiana, pues vamos a hablar del tema número 3, que es el hombre capaz de Dios. Primero, el tema 1 era qué es el hombre, tema 2, la Biblia, vamos al tema 3, el hombre capaz de Dios. Vamos a tratar de abarcar el catecismo de la Iglesia Católica entre el numeral 24 al 49, explorando los textos bíblicos que nos recomiendan y además considerando también lo que la lógica misma de la fe nos ha ido permitiendo conocer. Am, Quiero ver, permítame un segundito. Bien, prosigue. En cuanto al deseo de Dios, dice el Catecismo numeral 27, que Dios ha instaurado, ha colocado una semillita que desde la lógica también de la Iglesia durante el Concilio Vaticano y varios documentos papales se ha llamado la semilla del verbo. Es decir, estas pequeñas huellas que quedan inscritas en el corazón de todas las religiones del mundo de intentar buscar a Dios, de intentar conocerle. Dios ha creado al hombre para sí, ha creado al hombre, ha sido creado por Dios y para Dios. De hecho, desde el catecismo, comúnmente, el catecismo, digamos, para niños, se enseña constantemente de que Dios nos ha creado, pues, para amarle, alabarle, venerarle, ¿verdad? Es decir, somos sus criaturas y estamos claramente a su disposición, a su servicio. Quien no comprenda ese simple misterio, ¿verdad?, de la vida del hombre, pues va a perder el propósito de existir. Pero quien realmente reconoce que hacia eso, a eso hemos venido, a servir a Dios de una u otra manera, a través de los hermanos, a través de la predicación, a través de lo que haga falta para restaurar la vida del hombre, pues Dios nos ha ido comunicando y nos va a seguir ayudando a discernir cuál es mi servicio, el servicio que yo debo dar, cuál es el carisma que yo poseo, cuál es el don que debo compartir. Entonces, claramente, el hombre tiene que buscar la verdad. ¿De quién es él? De cómo es que está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Hacia dónde va? ¿Hay un propósito en el existir? Preguntas que desde la filosofía se han venido haciendo, ¿verdad? Claramente Dios ha colocado lo necesario para que el hombre, desde su lógica natural, ¿verdad? Su razón natural, pueda empezar a indagar hacia estas respuestas. Y en el camino, ¿verdad?, de ir encontrando esas verdades, seguramente va a tener que tocar fondo y tocar realmente la frontera para dar ese salto de fe hacia Dios. Primera Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero perseguir la verdad, ahorita estaba leyendo yo las confesiones de San Agustín, iba por la página 18. Encontrar la verdad a veces puede ser duro. De hecho, incluso cuando intentan forzarnos a ir hacia la verdad, nos cuesta. A veces nos quitan hasta el entusiasmo cuando nos obligan a ir hacia la verdad o hacia el conocimiento o hacia lo que realmente anhela a veces el espíritu. Y San Agustín en la página 18 dice de que él cuando era niño le querían inculcar a la fuerza aprender a leer en griego, obras griegas como las de Homero. Imagínense estar, ¿qué? 10, 12 añitos, ¿verdad? Y de pronto que lo quieran obligar a leer a Homero, no en la lengua nativa de él, sino en el griego, ¿verdad? Aprender una lengua que ni siquiera sabe hablar y además leer una obra tan profunda y tan exquisita como la de Homero. Entonces, claramente, cuando te obligan a ir hacia un conocimiento, a veces el espíritu como que se harta, se cansa. Pero cuando nace del corazón del hombre, como lo dice él aquí, quiero leerles un pequeño párrafo de la página 18. Dicen, bueno, primero dice cómo fue que aprendió un poquito del griego. Dice que lo aprendió, dice que primero aprendió griego forzadamente, pero luego aprendió el latín más fácilmente. ¿Por qué? Porque dice que la aprendió sin la presión odiosa de los responsables de la enseñanza. Dice claramente, era mi propio corazón el que me estimulaba a expresar sus conceptos, cosa que me hubiera sido imposible si antes no hubiera aprendido algunos vocablos y hubiera entrado en un conjunto de palabras que no las aprendí de los maestros, sino con la conversación cotidiana, la conversación ordinaria. Entonces, él dice, lo que me llamó la atención es que él dice, fue mi propio corazón. Cuando la búsqueda de la verdad nace del propio corazón, es cuando realmente vamos a ir creciendo, porque no nos están obligando ni nos están forzando a creer, por ejemplo, en Dios, sino que el corazón mismo se encargará de ir haciendo el discernimiento.
y haciendo además uso no solamente del corazón, lo que llamamos ese espíritu, ¿verdad? De la fe y la espiritualidad, no solamente la parte espiritual, sino también la parte racional. Es decir, también tenemos que someter a prueba la razón misma para la búsqueda acerca de estas verdades, de quiénes somos y por qué estamos aquí. Que claramente para la iglesia la respuesta procede de Dios. Hay una diversidad teológica y ante esa diversidad uno se pregunta, bueno, de múltiples maneras Dios ha hablado a los hombres, ha expresado el hombre mismo también la búsqueda de Dios de muchas maneras. Es decir, que han aparecido muchas formas de religión. En filosofía mirábamos varios tipos de religiones primitivas, como el totemismo, fetichismo, politeísmo, monoteísmo, el tema del animismo, el animatismo, que mirábamos en filosofía. Es decir, muchas formas de expresiones religiosas. Pero también dentro de las religiones monoteístas han aparecido muchísimas expresiones religiosas, intentando cada uno, según su propio camino, querer encontrar a Dios y además estableciendo su propio código de creencias y comportamientos religiosos. Pero a pesar de esa diversidad, a pesar de esa variedad de religiones, ¿verdad? A pesar incluso de las ambigüedades que puedan tener, lo que es cierto y queda claro tanto para la filosofía como para la teología es que el hombre es un ser religioso. Es decir, que el hombre no puede evitar aspirar a lo trascendente, aspirar a lo que le supera. De hecho, lo que intenta hacer el deportista cuando entrena hasta el cansancio, quiere sobrepasar sus límites, como el que estudia también profundamente, que quiere alcanzar la sabiduría, ¿verdad? De igual manera, el religioso quiere tocar la trascendencia, quiere tocar lo que está más allá de la materia. Tanto el religioso de una religión específica, como también aquel que tiene un afán espiritual, aunque no sea religioso. Por ejemplo, la gente que practica yoga, que quiere también, no sé, normalizar su espíritu, energizar el cuerpo, o sea, le meten otros conceptos, pero en cierta manera se puede leer a través de ese comportamiento el afán por lo trascendente, que eso es lo que también podríamos ver como semillitas del verbo, es decir, como esas verdades inscritas en el corazón del hombre que lo van acercando poco a poco a la trascendencia. Incluso los que no creen en Dios, incluso los ateos, aunque lo quieran negar, tienen afán de trascendencia. ¿En qué se nota? Muchos de los ateos, los jóvenes que hoy en día se consideran ateos, son fanáticos o de los más grandes futbolistas, de los más grandes cantantes o incluso de los superhéroes. Aspiran de hecho, de alguna manera está en ellos el disfrute de esto que sobrepasa las capacidades humanas. Entre más perfecto es el héroe, ¿verdad? Más ideal se vuelve, más entusiastas somos. Cuando vemos a alguien como un Superman, ahorita viene la nueva película, valga la publicidad, viene la nueva película y todo el mundo está ahí vuelto loco porque viene una nueva película cuando ya tenemos un montón, hasta series de Superman, pero no dejan de aspirar a ver cada vez a un superhéroe mejorado. De hecho, han estado criticándolo porque al parecer para muchos no supera al anterior. Entonces, ¿por qué están con ese afán de trascendencia? Ese afán de superación. Está en el corazón del hombre aspirar siempre a lo más perfecto, hacia lo más elevado. En esto es lo que podemos reconocer este afán, ¿verdad?, de religación, es decir, de constante retorno hacia lo trascendente, hacia lo que supera incluso lo material. Lo que se requiere para encontrarse con Dios, numeral 30 de Catecismo. Este encuentro, para que el hombre pueda encontrar a Dios, aquí quiero hacer alusión a algo que nos decía la doctora Rosario, ¿verdad? Que fue coordinadora de pastoral por mucho tiempo en la Universidad Católica, antes de que el hermano diácono tomara ese papel. Ella fue mi maestra en teología espiritual durante la maestría en teología. Y en la clase de teología, no recuerdo si fue que le hicieron la pregunta o salió de ella, pero si hubiese sido la pregunta, habría sido esta. ¿Cómo podemos hacer para que un no creyente, un ateo, pueda llegar a tener fe en Dios? Entonces ella, pues de alguna manera abordó un poco el tema, dio algunas vueltas alrededor del asunto, pero al final dijo algo que a mí me impactó, que dice que no va a poder entrar en una relación íntima con Dios hasta que no aprenda a doblar rodillas. ¿Qué significó aquello? Significó que hasta que no doblegue su egocentrismo, arrogancia, autosuficiencia y se vuelva nuevamente consciente de cuál es su posición en la naturaleza de lo creado, que no somos polvo prácticamente de estrellas comparado a Dios. Por lo cual, hasta que no reconozca esa pequeñez, no va a poder realmente crecer espiritualmente ni conocer a Dios espiritualmente.
racionalmente, filosóficamente podremos llegar al concepto Dios y a entender el concepto y la necesidad de que debe existir un ser así. Pero, para poder tener la fe en Dios, eso requiere un acto de humildad, un acto de contrición incluso, por reconocimiento de una vida que de repente ha sido muy repleta, incluso de pecados o de cosas que no agradan realmente a la voluntad de Dios. Fíjense que San Agustín en este libro hermoso hace un repaso sobre su propia niñez y juventud, donde él incluso se pone a recordar cuando él hacía travesuras, cuando él a regañadientes hacía las cosas. Es decir, él intenta hacer una especie de examen de conciencia de todo aquello que desde que nació, ¿verdad? Vino haciendo que lo alejaba de Dios. Por ejemplo, el leer obras de poetas mitológicos como Homero, me encantó la frase que dijo acerca de Homero. Dice que las obras de Homero era experto en tejer fábulas dulcísimamente inútiles, porque para él leer esas obras fue una pérdida de tiempo. Cuando conoce a Dios y se da cuenta de lo que realmente es importante, empieza a revalorar su vida y se da cuenta de todo lo que desperdició en su vida pasada, porque realmente vivió 40 años prácticamente lejos de la presencia de Dios. Entonces, tardíamente él se enamora de Dios y empieza a reconocer todo el tiempo perdido y le provoca tanta desesperación espiritual de darse cuenta que media vida se le fue sin estar en la presencia de Dios, cosa que le dolió hasta el alma. Primero, necesitamos la lógica para conocer a Dios. En principio, pues los filósofos lo intentaron. De hecho, mencionábamos en filosofía al primer llamado así, primer teólogo de la historia, por lo menos occidental, que fue el filósofo Genófanes. Aunque no era cristiano, era pagano, pero él empieza a indagar sobre cuáles son los atributos de Dios y regaló un concepto interesante que no entra en contradicción en realidad con el concepto que tenemos de Dios a nivel de la teología cristiana. ¿Y cómo lo descubrió? ¿Cómo llegó a esa deducción? A pura lógica. A pura lógica deduce que si Dios es el ser más perfecto, debe contener un montón de cualidades y las cualidades que da pues coinciden con lo que la misma palabra nos ha ido revelando. Entonces, claramente, la luz de la lógica, la luz natural de la razón, puede ayudarnos a acercarnos a Dios, pero vamos a estar un poco limitados, así que hará falta otra ayudita por ahí que ya vamos a mencionar. Además, la rectitud de su voluntad. No se puede pretender conocer a Dios, ¿verdad? Intentando jugar con Él, como pasó en un video de YouTube que vi hace mucho tiempo yo, de dos jóvenes, una joven y un joven, que se jactaban de ser ateos, y entonces de repente agarraron ellos una oración cristiana y decían ellos, bueno, aquí les presentamos la prueba de la no existencia de Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Agarraron la oración y dicen que era la oración para pedir la paz por el mundo, ¿verdad? Y entonces, de manera irónica, ¿verdad? Se sentaron en una riata ahí en la calle y se pusieron a hacer la oración católica ahí, pidiendo por la paz del mundo. Terminaron con el amén, se quedaron esperando y voltean a ver a la cámara diciendo, creo que sigue habiendo guerra, así que Dios no nos escuchó porque Dios no existe. Supuestamente eso lo presentaron ellos como prueba de la no existencia de Dios. Entendamos algo muy, pero muy importante. A Dios no le podemos engañar. Dice Santiago en el capítulo 1, ahí como por el verso, ya les digo exactamente cuál. Vamos a ver. Santiago capítulo 1 afirma que Dios no puede ser probado por el mal, ni prueba a nadie por el mal. Ese es Santiago capítulo, para los que lo tengan por ahí, Santiago 1, versículo del 13, léanlo hasta el 15, del 13 al 16, mejor. Lo voy a leer tal como está aquí la palabra. O si alguien me hace el favor y tiene la Biblia a la mano, que quiera leerlo, léame por favor Santiago capítulo 1, del 13 al 16. Si alguien tiene la Biblia por ahí, háganos el favor de leerlo. Santiago 1, del 13 al 16. ¿Quién lo encontró ya? Santiago 1, del 13 al 16. Lo voy a ver aquí desde la Biblia del pueblo. Vamos a ver. Uy, ¿qué pasó? Quiero compartirlo aquí en pantalla para que lo veamos también. Santiago 1, del 13 al 16. O si alguien quiere leerlo en la pantalla, pues lo lee en la pantalla también. Ahí lo tengo.
Vamos a ver. ¿Quién lo quiere leer? Vamos a ver. Yo soy paciente. Yo puedo Yo, esperar hasta que... Ok, Katie, haznos el favor, por favor. nadie a ser tentado diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno del tentado por su propia, Concupiscencia. ajá, que lo atrae y lo seduce. La concupiscencia, Concupiscencia. ok, es madre del pecado y es de una vez cometido emigra la muerte. Engendra la muerte. Engendra la muerte, no se engañan, queridos hermanos. Ok, palabra de Dios. Miren, jóvenes, mucha gente a veces dice, ay, me está pasando tantas cosas malas porque Dios me está probando. Cuidado, cuidado. Dios quiere que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que el hombre tenga bienaventuranza. Dios quiere que el hombre sea bueno. No puede, por tanto, contradecirse provocando maldades a los hombres solo por una diversión. Esa imagen tan grotesca de los dioses estaba en el pueblo hebreo, pero en el pueblo griego. En el pueblo griego tenían esa idea, ¿verdad? De que los dioses jugaban con la humanidad. Para el mundo cristiano, Dios no está jugando con la humanidad. Y por tanto, hay que entender que las pruebas que devienen, sobre todo las que son malas, ¿verdad? Devienen claramente por nuestra propia tendencia al pecado, que es lo que llamamos concupiscencia. La concupiscencia nos mueve o hacia obrar el bien o hacia obrar el mal. Así que hay una concupiscencia buena o concupiscencia mala. Es la tendencia a hacer actos. Y en este caso, pues hay una tendencia clara del ser humano a obrar actos de maldad. Estamos tentados a hacer actos de maldad. Estamos en un mundo lleno de pecaminosidad que nos mueve hacia ello. Pero la resistencia de un hombre o una mujer de fe es claramente vencer el pecado, resistir a la tentación. Y si no cometemos el acto de caer bajo tentación, no caeremos en pecado, porque una vez entrando el pecado, eso genera muerte en nosotros. Es decir, nos va a hacer perder el camino de la vida eterna. Entonces, aquí lo que quería básicamente que viésemos es que para poder realmente encontrarnos con Dios, tiene que ser un encuentro sincero, no pensando que Dios me está probando así negativamente como muchos creían, ¿verdad? En este caso, pues el gran misterio de muchas personas es que a veces no se dan cuenta realmente que al afirmar semejantes ideas sobre Dios, pueden incluso estar faltando el respeto a su naturaleza. Por otro lado, entonces, rectitud de voluntad, ¿verdad? Es decir, quiero conocer a Dios no para poner a prueba si realmente existe, sino porque realmente quiero encontrarme con Él, ¿verdad? Como cantan los salmistas en el Antiguo Testamento, busco tu rostro, Señor, ese afán que no debe descansar. Además, un corazón recto, tiene que haber rectitud en la búsqueda de Dios. No puede ser solamente para conseguir favores, sobre todo de tipo material, ¿verdad? Qué peligroso es realmente buscar a Dios solo para que me beneficie económicamente. Que mucha gente va por ese camino, una especie de religiosidad basada en el materialismo. Peligroso, muy peligroso porque mucha gente se vuelve incluso fanática de esto. Ya vamos a hablar más adelante a la luz de un gran teólogo llamado Carlos Cabarrús acerca de los diferentes tipos de conceptos erróneos que la humanidad puede llegar a generar acerca de Dios y que quizás más de algunos de nosotros estemos viviendo. Ver esos fetiches, o mejor dicho, esos conceptos erróneos acerca de Dios, nos van a ayudar a despertar quizá en una idiosincrasia que tenemos acerca de cómo yo observo o cómo pienso que es Dios en mi vida. Además, también es importante para acercarnos a Dios atender al testimonio de los otros, sobre todo de los rectos de corazón. Porque claramente, ¿por qué muchos ateos no siguen a las religiones? ¿Por qué muchos rehúsan y hasta se burlan de las religiones? Porque toman el peor de los casos dentro de los hermanos de la iglesia, el peor de los cristianos, y a ese quieren poner de ejemplo de cristiandad. Qué bueno fuera que agarraran al mejor y lo pusieran de ejemplo, porque ahí se darían cuenta de la gran contradicción que tienen ellos, de que si agarraran a la persona más santa o más buena dentro de las iglesias cristianas, pues estarían contra la espada y la pared, porque es fácil agarrar al peor y ponerlo como que fuera el ejemplo de la generalidad.
Eso lo puedo hacer yo, por ejemplo, con cualquier carrera. Yo puedo agarrar al peor abogado, al peor ingeniero, al peor doctor y decir que él es el paradigma de los doctores o es el modelo de doctores. Es una comparación injusta, porque pueden haber muchas más personas buenas que personas que hacen la maldad. Pero desgraciadamente el mundo antirreligioso ha hecho eso. Han agarrado los peores ejemplos de la cristiandad para poder empezar a tirarle tierra a la fe cristiana. ¿Por qué no agarran a un Francisco de Asís? ¿Por qué no agarran a una Teresa de Calcuta? ¿Por qué no agarran a un San Juan de la Cruz? ¿Por qué no agarran a un a un, ¿cómo se llama? San Benito de Nurcia? ¿Por qué no agarran a un Santo Domingo de Guzmán? ¿Por qué no los atacan a ellos? Me refiero a que, ¿por qué no se escucha que hablen de ellos? Porque esas personas fueron totalmente coherentes con la fe cristiana y no les conviene, ¿verdad? A los antirreligiosos o no creyentes ver los verdaderos ejemplos de cristiandad, que son nuestros modelos incluso después de Cristo. Cristo es nuestro modelo, camino, verdad y vida, ¿verdad? Es nuestro camino, verdad y vida. Pero los demás cristianos que siguieron a Cristo y que sí, cumplieron con la meta claramente de vivir bajo los mandamientos de Dios y con una fe intachable y dando testimonio además y misionando también, haciendo obras grandiosas y prodigios con la fuerza del Espíritu Santo, a esos no los van a agarrar, ¿verdad? Porque claramente no hay nada que atacarles, ¿sí? Son modelos. Pero claramente el mundo juega así, ¿verdad? Agarran a los peores y no los mejores testimonios. Yo invitaría a los que tengan dudas sobre las religiones que indaguen la vida de los santos, que lean la vida de los santos, que entiendan que fueron personas comunes y corrientes, pero que en el camino de la cristiandad reconocieron su mal proceder, se arrepintieron de su vida pasada, hicieron un cambio total, una metanoia, es decir, una conversión total de su vida, como este hombre, ¿verdad? San Agustín de Hipona, ¿verdad? Lean la historia de este señor para que vean cómo son los verdaderos modelos de cristianos. Porque realmente la gente, pues como digo, agarran al peor pastor, al peor sacerdote, a la peor monja y no se olvidan de estos hombres, ¿verdad? De un Domingo de Guzmán, de un Santo Tomás de Aquino, de un San León Magno, de un San Ambrosio de Milán, de un San Atanasio, que son hombres y mujeres, de una Santa Catalina de Siena, de una Santa Teresa de Jesús, de una Santa Teresa de Ávila, personas realmente intachables, que su vida pasada es tachable, pero después de la conversión son un modelo a seguir, porque siguieron los pies del maestro, ¿verdad? Y se mantuvieron ahí. Entonces, claramente es importante ver el testimonio de los santos. De hecho, incluso en Internet podrán encontrar muchas páginas católicas donde está la vida de todos los santos. También en las iglesias católicas, en las casas parroquiales, venden un librito que se llama Un santo para cada día, para leer diariamente un santo, ¿verdad? Que la iglesia conmemora en ese día, para leer un poco su biografía y por qué la iglesia llegó a considerarle santo, ¿verdad? Más adelante hablaremos también del por qué hablamos de santos en la iglesia católica. La vía al acceso al conocimiento de Dios. Vamos a hablar ahora del numeral 31 a 35 aproximadamente. Según el catecismo, hay dos caminos iniciales, el mundo y el hombre. Es decir, podemos descubrir a Dios a través de las cosas del mundo, ¿verdad? Me refiero a la creación, pero también podemos conocer acerca también de las perfecciones del hombre. La misma búsqueda del hombre, la naturaleza del hombre, sus propias perfecciones, también pueden ser el principio que si indagamos profundamente sobre esto, podríamos llegar a descubrir claramente al Creador. Veamos un poquito acerca de esto. También llamadas las pruebas de la existencia de Dios. Este tema nos va a tomar una buena cantidad de días para poder mencionar, por lo menos 2 o 3 días para ver esta vía del acceso al conocimiento. Primero, no son pruebas físicas. El error de algunos ateos es, Dios existe, demuéstramelo ahorita, muéstrame dónde está Dios. Eso es lo que hace el ateo. Sin embargo, esas pruebas son absurdas por una sencilla razón. Dios, si existe, diríamos de una forma muy filosófica, no lo voy a poner de forma teológica, voy a hablar como que fuera alguien neutral, ¿verdad? Hablando de manera neutral. Si Dios existe y por tanto es un ser espiritual, por tanto no podríamos dar de él pruebas físicas porque su naturaleza está por encima de la materia. Dado que Él es el creador de la naturaleza misma, que es material, Él no puede ser parte de la naturaleza que creó. De ahí el por qué no podemos pedir pruebas tangibles de Dios. Lo que sí podemos llegar a indagar acerca de Dios son las pruebas lógicas, es decir, las certezas del razonamiento, que claramente se puede también utilizar.
O si no, díganme cómo es que en la física, en la química, biología, en muchas de las disciplinas de las ciencias incluso puras, muchas de las verdades que tenemos son simplemente deducciones abstractas y son verdades y son consideradas hasta leyes del universo y solo usando la lógica. Pues de igual manera, a Dios también le podemos llegar a percibir con la lógica misma, ¿verdad? Hay que considerar también el esfuerzo que eso requiere para llegar a ese conocimiento. En Romanos capítulo 1 del 19 al 20. Vamos a revisar un poquito lo que nos dice Romanos 1 del 19 al 20. Dice San Pablo, desde el 19, porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios, voy a compartir ahora, un segundito, voy a compartir la Biblia para que lo veamos aquí. Dice en el 19, porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. O sea, aquí viene hablando de los hombres que claramente va a revelar claramente desde el cielo la injusticia de los hombres. Pero dice que se puede conocer a Dios porque todo está patente Dios en todo. Dios mismo se lo dio a conocer a los hombres insensatos. Voy a leer ahora la versión de Jerusalén que me gusta mucho más, me gusta mejor la redacción de ahí. Veamos, dice pues de lo que Dios, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se los manifestó, pues lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno, su divinidad, son de forma que son inexcusables. Se refiere a que los hombres que van a claramente adquirir juicio, ¿verdad? Que se mantienen en la injusticia, van a llevar un juicio muy severo, porque claramente todos los seres humanos tenemos la capacidad intelectual para llegar a conocer a Dios, incluso a través de la naturaleza. Si ellos no se esforzaron en hacer esa búsqueda, aun cuando se les predicó que existía y no hicieron el esfuerzo siquiera racional de hacerlo, claramente no van a tener excusa, porque los dones, es decir, la capacidad para poder conocer a Dios, Dios se los dio, ¿verdad? Dice que de Dios, esas ideas lógicas claramente están manifestadas y Dios se los manifestó a ellos. Entonces, claramente hay que tener en consideración que a veces los seres humanos también se entenebrecen, es decir, como dice aquí, se ofuscan en sus propios razonamientos y su insensato corazón, que se entenebrece. Porque a veces, claramente, mucha gente, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, dice la palabra. Lo dice en Romanos capítulo 1, 22. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos. ¿Cuánta gente no hay en redes sociales hoy en día jactándose de sabionda solo porque cree que al no creer en Dios es más intelectual que el resto de creyentes? Y es interesante ver cómo se jactan incluso de ser hombres de ciencia, algunos, cuando ni siquiera terminaron bien la universidad, cuando pasaron chepeando en sus clases. ¿Verdad? Y se nota con qué, se nota con la falta de buena ortografía, y la falta de capacidad de redacción en un simple comentario de Facebook, la incapacidad de la comprensión lectora al momento de leer incluso las opiniones más complejas, se nota cuando alguien pasó de raspas, ¿sí? Porque claramente, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? De la manera como se comportan, hablan, conversan, razonan, ahí se puede ver si realmente crecieron con el nivel intelectual de una academia o pasaron de rastras y no crecieron en nada. Pero es aún con esas falta de habilidades, se jactan de ser sabios, se jactan de ser más superiores a los que somos creyentes. Yo les puedo asegurar que hay gente creyente que es sumamente intelectual, amantes de la ciencia más no poder. Pues les pongo un ejemplo sencillo. El presidente por mucho tiempo del proyecto de genoma humano en Estados Unidos por 4 periodos presidenciales, ¿verdad? Es Francis Collins. Es que estuvo a cargo del proyecto Genoma Humano, gran genetista, y es creyente, es creyente. Recibió de parte del Papa Benedicto XVI incluso una medalla, ¿verdad?, de la Academia de Ciencias del Vaticano. Es decir, un hombre de ciencia que ha hecho aportes tremendos al tema de la ingeniería, ¿verdad?, de genética, ingeniería genética, y un hombre que no deja de creer en Dios, por más ciencia que tiene. Pero han querido convencer al mundo, estos que por jactarse de sabios se volvieron estúpidos, ¿verdad? O tontos, como dirá el pueblo de Dios, ¿cómo que lo traduce el pueblo de Dios? Dice que
se extraviaron en sus razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad, haciendo este alarde de sabios, se convirtieron en necios. En vez de decir estúpidos, dicen necios. Es lo mismo, prácticamente lo mismo. La Biblia de Jerusalén es un poquito más directa con la lengua, por eso es más fuerte lo que dice. Por eso golpea más, ¿verdad? Realmente lo que dice. Es más incisivo, ¿verdad? No sé, no cuida realmente de que sea muy poético el vocabulario, sino directo, tal como aparece en las traducciones originales. Mejor dicho, en la lengua original. Entonces, claramente hay que tener cuidado porque nuestro razonamiento puede llegar a engañarnos, nos puede alejar, ¿verdad? Y volver claramente arrogantes. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado. Permítame un segundo. Comparto ahora la diapositiva. Dos ámbitos para indagar a Dios. Por tanto, el mundo. A partir del movimiento del mundo, el cambio, ¿verdad? La contingencia del mundo, el que sean y desaparezcan los seres, el orden del mundo, la belleza del mundo, se puede llegar a conocer a Dios, tal como miraban ustedes en la clase de filosofía con Tomás de Aquino, en las famosas 5 pruebas de la existencia de Dios a través de las 5 vías. Y como podrán también ver en los videos que si van a la clase conmigo, pues en los videos que les compartí. Entonces el mundo podemos claramente acercarnos a Dios por medio de ello. Blas Pascal, gran filósofo, de alguna manera, voy a parafrasear lo que recuerdo que escribió. Algo así, ¿verdad? Es como que él hubiese dicho que muchos hombres pasan durante toda su vida preguntándose dónde está Dios cuando tienen a la naturaleza entera a su alrededor gritándoles a la cara, aquí está. Es decir, para Blas Pascal, la creación misma, la naturaleza misma, todo lo que podemos percibir de la naturaleza son pruebas de la existencia de Dios. Por eso San Agustín, el escritor de este mismo libro que tengo acá, dice lo siguiente, en uno de los sermones, en Sermón 241, en el verso 2, interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga todas estas realidades. Todas te responde, ve, nosotras somos bellas. Su belleza es su proclamación, su confesión. Estas bellezas sujetas a cambio, los fenómenos naturales, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza? Lo que en latín se dice el pulcher, ¿verdad? El más puro. ¿Quién no lo hizo sino la suma belleza que no está sujeta a los cambios igual que los demás seres? San Agustín, fíjense que cualquiera creería que un cristiano o un creyente, ¿verdad? Nos mandaría a callar la razón y a fundamentar solo desde la fe. Sin embargo, San Agustín hace todo lo contrario. San Agustín nos invita a utilizar el razonamiento, interrogando la creación misma, investigando los fenómenos, porque a través de la investigación científica de los fenómenos, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de la lógica, el orden, la belleza, de la geometría, ¿verdad? Y descubrir hasta las constantes universales del universo. Entonces claramente nos acerca realmente a esta gran mente que llamamos Dios. Él no nos está impidiendo razonar, al contrario, nos está invitando a indagar acerca de quién es Dios a partir de la creación, que es un buen punto de partida. Al respecto de ello, pues quiero leerles también un pequeño fragmento siempre de San Agustín acerca de Dios. Él se pregunta cosas bien curiosas acerca de Dios. Quiero que vean esto, esa parte que dice acá. En la página número 2, dice él, yo no existiría si tú no estuvieras en mí y yo en ti. Y dice él, ¿y cómo voy a llamar a mi Dios y Señor? Ya que cuando le llamo le estoy pidiendo que se haga presente dentro de mí. Pero, ¿habrá en mí algún lugar donde puedas tú estar? ¿Qué punto hay en mí donde reposa el Dios que hizo el cielo y la tierra? Señor Dios mío, ¿acaso hay algún lugar en mi persona que tenga capacidad de alojarte? ¿Acaso el cielo y la tierra que creaste, donde me creaste, pueden alojarte? ¿Sabes en el universo, Señor? Y ya que sin ti no existiría nada de cuanto existe, ¿es cierto que todo cuanto existe te abarca? O sea que Dios está por fuera de todo y está en todo. Por eso, si yo también existo, ¿para qué invitarte a que vengas a mí si yo no existiría, si tú no estuvieras en mí? San Agustín se está dando cuenta en esas preguntas muy filosóficas sobre dónde está Dios, está dando cuenta que Dios está tan cerca de nosotros que a veces ni nos percatamos, ¿verdad? De esa cercanía de Dios. Si Él lo abarca todo y Él está en todo, Dios está cerca de mí.
en todo lo que hago. A mi hija hoy en la tarde estaba dándole una pequeña charla porque pronto va a recibir un sacramento. Entonces, claramente estaba dándole una charla acerca del sacramento y le hacía ver yo la importancia nuevamente de la confesión y le decía, uno cree que puede escapar del juicio de Dios, pero aunque uno a veces se oculta en lo público para que no te vea la gente y no te critiquen, nos olvidamos que hay un testigo mayor ante todo lo que hacemos, y ese es Dios, de quien no puede escapar lo que hacemos. Ya podemos encerrarnos en el cuarto, hacer trastadas, y aún así Dios está ahí de testigo, porque Dios claramente está en todo lugar. No en balde, el arte cristiano ha representado a Dios como un triángulo que simboliza al Padre y al Espíritu Santo y en medio un ojo, el ojo que todo lo ve, el ojo que todo es que es providente además, que es capaz de ver hasta el futuro del hombre. Entonces vean lo interesante que él dice. Además, no me encuentro aún en las profundidades del abismo donde tú te encuentras también, ya que dice la Biblia que bajó a las profundidades de la cámara de la muerte. Allí también estás, Señor. Yo no tendría vida allí, ni existencia alguna, si tú no estuvieras en mí. Qué bonita la manera como San Agustín indaga acerca de Dios. Esas se preguntas muy, muy tremendas, muy filosóficas. Claramente es un hombre muy sincero, por eso se llama las confesiones, porque es una forma muy sincera de abordar a Dios en mi vida, como él lo hizo. Con respecto a los ámbitos para indagar, el otro ámbito es el hombre. Del hombre, pues podemos interrogar muchas cosas, ¿verdad? Del hombre podemos interrogar, por ejemplo, la verdad del hombre, ese afán de la verdad, el afán por la belleza, todo lo que es el hombre buscando el sentido recto de las cosas, la moralidad, la libertad del hombre también, el afán de libertad eterna, de que no queremos que nadie nos domine, porque sentimos que nuestro espíritu es libre, ¿verdad? Que queremos que hasta sea libre después de la muerte. No queremos ni siquiera estar atados a la muerte. Es tan grande el afán espiritual por la vida eterna, por el vivir siempre, que nos encanta incluso estos superhéroes que mueren y vuelven a revivir, ¿verdad? Como hicieron con Superman también en una película que lo matan y lo vuelven a revivir. Nos afanamos por esas historias, por esas fantasías, por esas películas que hablan después de cosas de la muerte, porque está en nosotros ese afán también, la voz de la conciencia, la aspiración al infinito y el afán de dicha. Todos estos fenómenos que los sentimos, los deseamos, los anhelamos, sobre todo sin límites, es lo que de alguna manera nos ayuda también. Si interrogamos bien qué es lo que realmente andamos buscando con todas estas libertades y dones, estaríamos casi acercándonos también a la perfección de Dios. Es decir, compartimos de alguna manera esa naturaleza divina. No en vano la palabra dice que somos imagen y semejanza de Dios. Y claramente también nos dice el libro de Salmos que nos hizo un poco inferior a los ángeles. Es decir, con cierto afán a la trascendencia también, a sobrepasar estos límites. En todo esto se perciben también signos del alma espiritual del hombre, porque la verdad es algo abstracto. La belleza es un concepto abstracto. La moralidad es un concepto abstracto. La verdadera libertad es utópica, tanto que suena algo abstracto también, inalcanzable. La voz de la conciencia no es algo físico. La aspiración a lo infinito tampoco es físico, es espiritual. Todo esto de alguna manera sirve también para ver que el hombre va hacia ello o tiende hacia ello. Estamos invitados inconscientemente a anhelar esto. El intelecto y la gracia, en el numeral 35 nos dice el catecismo. El hombre es capaz de conocer a Dios y tiene dos facultades. La primera facultad ya la mencionamos, que es la capacidad de la razón. Pero hay otra facultad que Dios se la otorga al hombre, que es la gracia. Porque solo por la razón, sí, el hombre puede conocer la existencia de Dios, como lo hizo Tomás de Aquino con las 5 vías, o San Anselmo con el argumento ontológico, o como lo hizo Wilhelm Leibniz con el argumento moral, etcétera. Es decir, todos estos filósofos ayudaron desde la razón a dar razonamientos lógicos del por qué Dios debe existir. Pero el llegar a tener la fe, como decía la doctora Rosario, no se va a lograr sin la gracia de Dios, que se adquiere con un alma humilde, porque la gracia es esta entrada, este camino de intimidad con Dios, con ese ser supremo, para poder realmente obtener de Él el favor que claramente nos va a dar como luz, que llamamos fe. La fe es un don que procede de Dios y por tanto hay que pedir a Dios que aumente la fe, tanto como aparece en la palabra. Creer racionalmente, cualquier filósofo lo ha logrado, ¿verdad? Ha logrado llegar al concepto de Dios y sabe que es un concepto lógico que debería de ser, ¿ok? No le pone dudas a ese detalle, pero llegar a la gracia y la amistad con Dios solamente a través de la fe.
Y también hay algo importante que decir. Con esto termino. Que para la iglesia, la fe y la razón no se contradicen. Son dos caminos simplemente distintos que explicaremos el día de mañana. Nos quedamos aquí, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pues Yo llegamos. tengo Dime una que pregunta sobre la tarea. sí. Dime. No tiene exactamente un número de letra o algo así, ¿verdad? En el sílabus que les dejé en el aula virtual está la descripción de las tareas. Después de la tabla del temario y las tareas, hay una sección que dice formato para la entrega de tareas. Ahí aparece el tipo de letra para la portada, lo que debe llevar la portada y el tamaño también para el cuerpo del cualquier escrito. Y siempre en Word transformado a PDF. Gracias. Dime Ashley y después Flor. Buenas noches, Lee. Tengo una pregunta de lo del cuestionario bíblico. ¿Mm? Las preguntas, está la pregunta, ¿verdad? Y ahí por último está lo que es el versículo para la Sí, respuesta. sí. Yo en la respuesta solo puse los versículos así, entre comillas, y versículo tal y versículo tal, pero no sé si usted quiere que haga alguna explicación o algo, porque yo solo coloqué los versículos como la No, respuesta, la ¿verdad? tarea no es copiarme la Biblia en esas preguntas. La tarea Ujú. es leer el texto y responder con tus propias palabras lo que comprendiste. Ah, O sea, no sería lógico que les pidiera que me transcriban la Biblia. Lo que estoy pidiendo es que ustedes analicen el texto y lo expliquen respondiendo a la pregunta. ¿Sí? ok, gracias, Ok. Rick. Flor y después Axel. Licenciado, todas las tareas tienen que llevar introducción y conclusión. Creo que solamente en una les pedí eso, en una de las tareas finales, pero en la mayoría no les estoy pidiendo ni exigiendo introducción y conclusión, pero revisa en todo caso el sílabus porque ahí dice claramente cuál debe llevar y cuál no, ¿verdad? Es que yo en Si la, ninguna dice, pues no. sí, es que yo en la tarea de Jacob, el libro de Jacob, algo así era, yo le ¿Sí? puse conclusión e introducción porque Hay unos, pensaba que era así. hay unos controles bíblicos que solo pido conclusión, introducción no, solo les pido la conclusión final que es Pero una reflexión. entonces está mal, entonces si le puse No, conclusión e no, o introducción, sea, ¿verdad? agregarle algo más vuelva aún mejor el documento, no hay ningún problema, lo puedes Ah, agregar así. bueno, sí, porque ya Ok, la, ya la sí está subí. bien, así Gracias, está bien. licenciado. Ok, vamos, Axel, y Buenas después, noches, Lick. sí, Fíjese buenas que noches, Lick. le quería preguntar si en el cielo estaba viendo que la portada dice que no llevar imágenes, pero el ejemplo que había Solamente el logo, puesto, solo el logo. solo tipo está bien. Sí, es que cuando me Ok, refiero a imágenes, es que a veces le ponen unas imágenes que quedan todas movidas ahí y deforman la portada. Entonces, el logotipo en una esquina sí pueden colocarlo o en el mero centro y chiquito, y lo pueden colocar. Ujú. ok, muchas Ok, gracias. bueno. ¿Alguien más tenía pregunta? Ashley, no sé si tenías otra pregunta. Si no, pues terminamos. Feliz noche a todos.